Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y algunas cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de musulmanes en Europa, Islam minoritario. Y para ello contamos con la presencia de Mercedes García Arenal. Muy buenos días, Mercedes. Hola, muy buenos días. Estamos en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y te suelto la pregunta de rigor que suelto a todos los invitados. ¿Quién es Mercedes García Arenal? Soy profesor de investigación de este organismo, del Consejo, y soy historiadora. Soy historiadora principalmente de la religión y de la cultura. Y llevo muchos años dedicándome a una serie de cuestiones que están enraizadas o conectadas entre sí y que tienen que ver con las sociedades diversas y con la convivencia o la coexistencia entre grupos que practican diversa religión. Y eso lo estudio particularmente en la península ibérica al final de la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, que esos son la alta Edad Moderna, son siglos XV al XVII, y también en el norte de África. Uh-huh. Manejo mucho material de Inquisición, por ejemplo, procesos de Inquisición, y toda una serie de documentos que tienen que ver con la cultura escrita de los musulmanes en la península ibérica, sobre todo los musulmanes viviendo ya en territorio cristiano. Bien, luego vamos a hablar largo y tendido de los musulmanes en Europa, que hemos dicho esa minoría europea. Pero antes me gustaría saber qué es lo que te llevó a ti a la historia y luego a la investigación, y luego en concreto a la investigación sobre religiones. No lo sé muy bien, no te lo podría explicar. Puedo hacer diversas reconstrucciones. Que tienen que ver con mi propia vida y mi propio contexto. Yo nací y me eduqué en una España forzosamente homogénea, Uh-huh. como lo fue durante el franquismo. Y en diversos viajes del colegio y por España me quedé muy deslumbrada por los vestigios, yo qué sé, en Toledo o en Granada o Córdoba, por los vestigios de otras culturas y de otras civilizaciones que ya no existían en España, pero me atrajo mucho el estudio de la historia de esos periodos en que España había sido diversa. Uh-huh. Eso es lo que me atrajo. ¿Cómo habíamos venido a esta homogeneidad cuando habíamos tenido un pasado histórico tan diverso, y cómo se había manejado ese pasado y qué había sucedido allí y cómo habían vivido esas gentes y qué cultura habían producido? Yo creo que viene de ahí, del colegio, de las excursiones del colegio, de las excursiones con mis padres. Y yo empecé a estudiar historia en la facultad, en la Complutense, en unos años en que aumentó muchísimo el número de alumnos, y aquello me abrumó, y descubrí que había una especialidad llamada filología semítica, en la que enseñaban árabe y hebreo y en la que había unos 4 alumnos en el año más poblado, o 6, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensé que aquello era bueno para lo que a mí me interesaba, para poder acceder a los fondos, y me metí ahí y luego me doctoré en árabe e islam. Y ya. Uh-huh. No está mal, es un buen resumen. Todo resumen siempre es inexacto,
Pero bueno, las personas que nos oigan pueden hacerse una idea de cuál es tu trasfondo personal. ¿Conocemos verdaderamente el Islam en España? Te lo pregunto, mejor dicho, cambio la pregunta, porque iba con segundas y no hay nada como ser directo. ¿Tenemos un concepto del Islam en España tergiversado? Conocemos crecientemente bien el Islam en España. En los últimos 20 años se han hecho una cantidad de trabajos interesantísimos y novedosísimos por parte de historiadores, por parte de filólogos que han editado fuentes. Se ha hecho un trabajo de arqueología y de restauración artística extraordinario. Entonces, yo creo que en términos medievales y altomodernos es una de las regiones del mundo musulmán que mejor se conoce. Ajá. Otra cosa es que ese conocimiento se mantenga sobre todo en ámbitos académicos, en ámbitos de historiadores, porque de la historia se hace a menudo un uso político. Exacto, por eso te lo preguntaba. Se hace un uso político y ese uso político muy raras veces lo hacen los historiadores. Los divulgadores de lo que los historiadores saben, por desgracia, lo hacen más bien periodistas, gente que crea opinión o políticos. Esto no está bien. No está bien por nuestra parte los historiadores, que deberíamos hacer un esfuerzo mayor de divulgación y de participar, digamos, en la educación secundaria o lo que sea. Lo hacemos, pero no es fácil. No es fácil porque somos también herederos, como en todos los países, de la narrativa o de la novela, de la historia creada por el Estado-Nación, ¿no? Que ve una larga continuidad y unas esencias y tiene un discurso muy acendrado que se creó generalmente en el siglo XIX en todos los países europeos para legitimar el Estado-Nación y para hacer de los chavalitos y chavalitas buenos ciudadanos que obedecieran a ese Estado-Nación y que creyeran que venían de unos orígenes heroicos y que estaban llenos de héroes y hazañas y gestas que convertían a su propio país en algo singular y en crear unas emociones en la gente joven que en realidad lo que venía es a legitimar un Estado-Nación. Y hacer otras cosas que no están mal y que son necesarias, como crear un orgullo ciudadano. En ese discurso del siglo XIX, ya ahí los musulmanes parecen algo ajeno, ¿no? Que no está fácil colocar dentro de la historia de España si uno busca sus esencias en tiempos romanos o en tiempos visigodos. Más bien en tiempos visigodos, porque ese discurso del XIX tiene mucho que ver con identificar las esencias de lo español con lo cristiano. Esas esencias y esa identificación con el catolicismo se hace todavía mucho mayor en época contemporánea, cuando se considera que es un arma para la ideología marxista de la lucha de clases. Se crea una ideología católica muy particular, que no existía antes. Y ahí lo musulmán es siempre lo ajeno y España se creó luchando y expulsando a los musulmanes. Entonces se mitifica la Reconquista y los héroes de la Reconquista y todas esas cosas. Y se crea un discurso que es un discurso de combate que pasa de ser, digamos, la narración del Estado-Nación a ser también empleada para estigmatizar la inmigración, la llegada de los musulmanes como una nueva invasión, nosotros que ya los echamos. En fin, ahí hay un discurso que tiene poco que ver con la historia. Déjame que te diga más,
Porque lo he estado pensando estos días, escuchando debates y cosas por televisión, ¿no? Decir, bueno, si estos señores dicen que la inmigración musulmana nunca se va a asimilar y que los musulmanes son bárbaros o tratan mal a sus mujeres o lo que sea, ¿no? Que tienen también unas esencias y que don Pelayo hizo gestas increíbles, que alguna haría, yo qué sé. Es decir, es un personaje histórico y aparece en las fuentes. ¿Haríamos algo los historiadores poniendo los hechos verificables más en candelero? Y luego pienso yo, ¿acaso eso cambiaría la ideología de los que lo mantienen? Es decir, que pienso que determinadas ideologías se sirven de la historia como arma, pero el que los historiadores demostráramos que esa historia está tergiversada no iba a ayudar a cambiar la ideología. Pienso. Te entiendo. Entonces, tú eres especialista también en el Corán. Yo hace muchos años, cuando estudié traducción e interpretación, pues me leí varias versiones de la Biblia en distintos idiomas y la única que puedo leer del Corán en español, porque el árabe no lo hablo ni lo entiendo. Y sí que, si soy fiel a la lectura que hice, ya te digo, hace muchos años, tantos años como más de 25 seguro, incluso más, 30 casi, el recuerdo que me quedó de la traducción al castellano, yo no sé cuál es no conozco la fuente, con lo cual no puedo hablar, pero sí que vi ciertas contradicciones en el Corán y algunas cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, está muy bien regulado el divorcio. ¿Qué ocurre cuando un hombre se separa, se divorcia de una mujer? La historia del Corán lo que cuenta en realidad es la historia de José, o sea, que es algo bíblico del Antiguo Testamento. Entonces no es nada ajeno. Pero te voy a contar una anécdota que me ocurrió que me va a dar pie a hablar de eso que ahora llamamos intransigencia o intolerancia, tanto desde el Islam como desde el Occidente. Una de las cosas que anoté de mi lectura del Corán, y tú que hablas árabe, pues a lo mejor me puedes contradecir, pero yo lo que leí en esa traducción del castellano es que en algunas partes Mahoma decía, los hombres pueden tener muchas mujeres. En otra parte decía, bueno, los hombres pueden tener pueden tener más de una mujer, pero mejor que tengan una. Y en otra decía, los hombres solamente pueden tener una mujer, pero Mahoma puede tener muchas. Y entonces yo pensé, jolín, Mahoma no es tonto. Has sacado temas muy importantes que nos darían para hablar muchísimo. Yo aquí lo que querría decir es que, salvo para un creyente fundamentalista de cualquier religión, incluso para los creyentes, pero no fundamentalistas, se sabe que los textos sagrados son textos históricos que se han producido en un momento histórico y no siempre en el mismo momento, no han aparecido tal cual, suelen ser un conglomerado de cosas que se van canonizando. Pero sobre todo, y lo más importante, es que todos los textos sagrados, que generalmente son muy oscuros y muy paradójicos, necesitan una interpretación. La Biblia la primera. Sí. Y, por ejemplo, la Iglesia Católica, hasta yo creo que fue el Vaticano II, no ha permitido que los católicos tuvieran un acceso directo al texto bíblico, puesto que eran los miembros de la Iglesia Católica los que tenían que proporcionar a los creyentes la interpretación y la versión verdadera, es decir, la que decían cómo hay que interpretar esos textos. Y esas interpretaciones han variado con el tiempo, porque las religiones son un producto histórico, varían con la historia. Y varía mucho con la historia y con los sitios la manera en la que uno vive su
cristiandad o su islam y cómo la practica. Hay diversos niveles, diversos envolvimientos en distintas épocas, cosas que se consideran poco ortodoxas o supersticiones son perfectamente admisibles y en otras no. Es decir, que una religión no es algo fijo e invariable y pasa con el cristianismo, con el judaísmo y con el islam. Y eso también me parece importante para otra cosa que yo querría subrayar mucho. Ningún historiador profesional serio cree en las esencias. No cree que haya nada esencial. Todo es todo es susceptible al cambio histórico y al cambio del tiempo y al cambio del contexto. Es musulmán aquel que considera que es musulmán, pero a lo mejor no hace lo mismo ni vive su religión un albanés que un marroquí, o un marroquí del siglo XIX o un marroquí del siglo XVI. Y esto que digo es lo mismo aplicable a un católico o a un protestante. Correcto. Entonces, cuando se dice, no, es que los musulmanes nunca podrán asimilarse a la civilización europea porque esencialmente son contrarios a ello, ni la civilización europea es siempre fija, ni los musulmanes tienen una esencia invariable. Y esto es muy interesante a tenerlo en cuenta, y los historiadores escriben sobre estas cosas. Pero claro, hemos recibido unas enseñanzas históricas en el colegio, ¿no? Todos nosotros, sí. No importa qué colegio fuéramos, que precisamente estaban basados en las esencias de ser español, que venía, yo no sé si desde Viriato o desde donde fuera, que convertía a los españoles en unos seres siempre iguales a sí mismos, con una misma esencia, pero también y curiosamente responsables de lo que otros españoles habían hecho. De ahí que no nos hayan querido contar qué pasó con la conquista de América y qué grado de brutalidad y crueldad implicó, cuando podíamos estudiar las luces y las sombras perfectamente, ¿no? Pero es una manera de decir nosotros los españoles, ¿no? Ese nosotros los españoles. Yo muchas veces pienso que si apareciera por aquí mi adorada abuela paterna y yo le presentara a mis nietas, ¿no? La manera de la que comen, lo que aprenden en el colegio, el español que hablan, la ropa que llevan, le parecerían seres de otro planeta. ¿No? Y que debemos fijarnos en eso. Qué rápido es el cambio social y, por lo tanto, qué rápido es el cambio cultural. Correcto. Y todos cambiamos. Todos cambiamos, nuestras familias, nuestros hábitos. Debemos dejar de pensar en términos de esencias y de dejarnos de ser asustados por la diversidad, que no es fácil. Tampoco es fácil el cambio social, ¿no? Por eso estudio el Islam minoritario en tiempos pasados, porque digamos que la manera corriente de pensar es que los musulmanes solo han llegado a Europa en tiempos poscoloniales, cuando se dejaron las colonias, o vienen ahora en pateras, ¿no? Y que es una gente bárbara y sin educar y que trata mal a sus mujeres. La lista de los que tratan mal a sus mujeres no tiene fin ni en el espacio ni en el tiempo, pero ahora nos parece que es una prerrogativa musulmana. Todo esto tiene una transcripción política y tiene una capacidad de suscitar emociones, y yo creo que es interesante proporcionar elementos críticos que le hagan a uno ver
que esas emociones a veces están atizadas por cosas que no admiten una revisión o un pensarla dos veces. Para esas personas que eventualmente nos pueden escuchar y que no tengan un conocimiento de la historia en general, que de hecho, permíteme hacer un pequeño inciso. Yo pertenezco a una generación en la cual ya la historia, la lengua, lo que se conoce como humanidades, en la escuela empezaba a decaer. Es decir, pues se aprendía la historia de aquella manera y siempre cuando llegabas al siglo XX se terminaba la historia. O sea, se estudiaba la historia anterior al siglo XX, y el siglo XIX, vamos, pero muy así. de pasada. El siglo XIX es el gran desconocido, aún. Entonces, digamos que la historia no es algo que se ha valorado en la educación. Esto es una afirmación que hago yo, una declaración que hago. No, pero es cierto. Es que yo creo que es cierta. Pero es cierta. A lo mejor llega alguien y te rebate con datos, pero No. es mi experiencia personal. Entonces, hecho ese inciso, para alguien que nos escuche que no tenga mucha idea de historia general, ¿qué dirías tú al respecto de esa, vamos a llamarlo, convivencia o confluencia del Islam, el cristianismo, el judaísmo en España, en Europa? Yo creo que el caso de la península ibérica, porque no creo que España haya existido siempre, voy a llamarle la península ibérica, que incluye Portugal y que nos incluye a todos, es un caso interesantísimo y paradigmático, y estudiarlo es como estar en un banco de pruebas o en un laboratorio, ver cómo hombres del pasado se enfrentaron a cuestiones y a dilemas que ahora vuelven a ser muy presionantes en Europa. España es el único caso europeo en que 3 religiones hayan convivido. La Europa cristiana tenía judíos, pero no tenía musulmanes. Y en España existían las 3. Y han existido diversos territorios bajo un poder político musulmán o bajo un poder político cristiano, pero en ambos territorios había minorías, o cristiana y judía en la parte sur, o musulmana y judía en la parte norte. Y ver cómo se han enfrentado al hecho de esa diversidad religiosa y cultural las élites que dirigieron esos países y las propias comunidades, es interesantísimo. Durante casi toda la Edad Media, la convivencia en general funciona sobre las bases de la segregación. Es decir, cada individuo está metido o vive en una comunidad y se rige por ejemplo, derecho de familia de esa comunidad y de esa religión, y practica su religión y se viste de una manera determinada y come de una determinada manera. Es decir, que si uno va a los sitios públicos de una ciudad o de un pueblo medieval, en la península ibérica probablemente le sería muy fácil distinguir a primera vista quién era cristiano, moro o judío. Todo esto varía a final de la Edad Media con el periodo que a mí me interesa más, que es cuando surge la gran ola de expulsiones y de conversiones forzadas al cristianismo. Hay una ideología mesiánica, utópica, para crear armonía todos tienen que creer en una misma religión y no puede ser verdaderamente leal a un soberano aquel que no practique la religión del soberano. Es una ideología que también retrotrae al papel que los reyes quieren adquirir como emperadores, casi emperadores romanos, porque el Imperio Romano es el primero que tiene ansias de universalidad. O sea, que son más bien los romanos que los visigodos los que presentan un modelo. Se ve muy bien en las crónicas de la conquista de Indias. El Imperio Romano tiene un fuerte papel como modelo. Entonces, cuando se crea por decreto una igualdad de religión,
surgen otros nuevos problemas. La segregación desaparece, ya no puede uno distinguir a la gente por su manera de vestir, ya no sabe uno con quién casa a su hija, a lo mejor, ¿no? Y todos los movimientos que se pretenden asimiladores, y eso también es muy interesante para pensarlo y pensar en esos términos en lo que pasa ahora en Europa, toda esa pretendida voluntad asimiladora de la sociedad mayoritaria inmediatamente crea medidas de separación y de estigmatización. Es decir, se les llama conversos, o se les llama moriscos, o se les llama cristianos nuevos. O marranos. O marranos, o de todo, ¿no? Y se da una importancia al linaje y se crean unas instituciones como los estatutos de limpieza de sangre o como la Inquisición, que en el fondo que pretenden vigilar la buena práctica del cristianismo, pero que en realidad lo que están es colaborando a definir y marcar una jerarquía dentro de la sociedad cristiana en que coloca a esos conversos en los estadios más bajos. Uh-huh. Yo no sé si lo he explicado con suficiente claridad, porque no tengo costumbre sino de hablar con estudiantes o con historiadores, pero si te parece que no está claro, tú pregúntame, porque esto es una cuestión muy importante. ¿Cómo se hace para pasar de una sociedad diversa a una sociedad homogénea? Y la falsedad de esa homogeneidad. Esa homogeneidad es falsa y tiene que recurrir a conceptos que hemos oído y que estamos oyendo hablar mucho últimamente, como pureza. En el momento que hablas de pureza de orígenes y de pureza étnica, ¿no?, y vas cayendo en la jerarquización de los pueblos y de las razas, lo que sale son cosas muy feas y que producen mucho sufrimiento y que además no consiguen esa homogeneización forzada. ¿En qué momento, hablando de esto de homogeneizaciones, hablando del mundo musulmán, de los países mayoritariamente musulmanes, sí que es verdad, ahí donde hay integrismo, que no son pocos lugares del mundo, también se persigue esa pureza islámica. Claro. Pero de nuevo, ahí las cosas son también muy diversas, porque el periodo que yo estudio, histórico, en la península ibérica es el periodo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tiene en su seno coptos, maronitas, armenios, judíos, es decir, casi todos los judíos expulsados de España se van a territorio otomano, y los moriscos todos, ¿no? Pero ahí volvemos a algo que hemos dicho al principio, cuando se desmembra el Imperio Otomano y entran las potencias coloniales, una cosa que trasladan es la ideología del Estado-Nación, absolutamente desconocida como ideología desde la India hasta el Mediterráneo, y que produce unos trastornos increíbles. Ahora que has dicho eso de la caída del Imperio Otomano, que en mi opinión el Imperio Otomano es un gran desconocido, porque se habla del Imperio Otomano y hará 100 años que desapareció. No sé si en 2024 se cumplen 100 años de la desaparición oficial del Imperio Otomano. Es justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmembra el Imperio Otomano. Sí, pero el emperador que firma, digamos, la sentencia de muerte del Imperio Otomano, no me acuerdo ahora la fecha. Sí, pero es en los 20. Hace un siglo. Es hace un siglo. Hombre, no es tan desconocido. Es muy desconocido en España. Ahora, en las universidades de todo el ancho mundo y del mundo europeo y americano en general, hay buenísimos departamentos de estudios otomanos, y los historiadores turcos han hecho un trabajo prodigioso. Es decir, que el Imperio Otomano ya no es un lugar tan desconocido. En España sí. ¿Y por qué?
Pues porque en España los historiadores nos dedicamos prioritariamente a la historia española. Y los filólogos y los que hacen historia de la literatura principalmente a la lengua española o a las lenguas de la península. Ha sido un mundo académico muy introvertido, muy metido dentro de sí mismo. Hay muchas razones para ellas, pero tampoco me querría meter ya, en berenjenales. en berenjenales. El asunto es, por ejemplo, que tú que te dedicas a la investigación en ese ámbito muy concreto y que sabes mucho de ello, todo ese saber, ¿cómo se traslada, cómo se difunde a una población que probablemente ya no le interese el ámbito de investigación que tú llevas, sino la historia en sí, en general? Pues mira, yo creo, empiezo por decir que, como a lo mejor no lo has dicho aquí, pero yo soy una persona mayor, estoy al final de mi carrera profesional, ¿no? Cercana a la jubilación, pero me pregunto mucho por qué sigo trabajando y sigo estudiando y sigo pasando horas y horas en el archivo y digo, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Esto para qué lo hago y a quién le va a servir todo lo que yo estoy aprendiendo, puesto que ya no enseño? Y vuelvo al problema del principio. Yo creo que en España hay muchísimo interés por la historia, muchísimo interés por la historia. Pero como no estamos proporcionando los historiadores el alimento necesario, ese interés lo cubren, por ejemplo, las novelas históricas. Si uno va a cualquier librería importante de cualquier ciudad española, verá que hay una variedad increíble de novelas históricas. Hay unos programas por televisión y unos documentales, algunos de ellos ni tan mal. Por ejemplo, la serie de Isabel la Católica. Pero luego hay otros absolutamente militantes, como ese de López Linares sobre Hispanoamérica, ¿no? Que es ad maiorem gloriam de nosotros, los españoles, ¿no? Es decir, que los productos históricos están en demanda. Lo que no estamos haciendo los historiadores es, salvo excepciones, producir unos libros que pueda leer alguien que no es especialista. Exacto. Pero existen ejemplos y cada vez existen más ejemplos, y espero que esos ejemplos sirvan de ánimo y emulación para nosotros que solo escribimos para nuestros colegas. Y te doy 2, 3 ejemplos que están muy en candelero estos últimos días. Por ejemplo, el libro de Eduardo Manzano Moreno, que se llama España Diversa, o el libro de Nicolás Sesma, que se llama Ni una, ni grande, ni libre, o el libro de Maribel Fierro sobre Al-Ándalus, recién aparecido, un librito así finito, que lo puede leer, pero lo ha publicado el CSIC, es de menos fácil difusión, mientras que los otros los ha publicado o Crítica o alguien así, y salen en los periódicos y se encuentran en cualquier librería. Y sobre todo los puede leer cualquiera que tenga un interés. No usan jerga, no tienen notas al pie de página, no dan por supuesto que el que lo está leyendo ya sabe el contexto de todo aquello que cuenta. Y yo pienso que tenemos la responsabilidad, los historiadores, de escribir más en ese sentido. Eso que estás diciendo es muy interesante, de que los historiadores deberían hacer más por difundir la historia, pero siempre habrá alguien... Bueno, dime. Y termino. Pero es que también pienso que la gente que lee libros ya de por sí es... Una minoría.
un grupo relativamente pequeño, que ahora la gente, lo veo por mis alumnos y lo veo por mis hijos, la gente se informa de otras maneras. Recurre a Internet, recurre a vídeos de YouTube, recurre a documentales o a cosas muy breves, a cómics. En Francia hay BDs históricos sobre casi todo, ¿no? Se hace divulgación sobre cómics, sobre bandas de cines que dicen ellos, ¿no? Que a casi todos los historiadores profesionales españoles los ponen los pelos de punta. Yo estoy colaborando ahora en uno y me cuesta un esfuerzo horroroso. ¿Por qué? Porque yo me creía en la época del tebeo, que era como un género despreciable, y porque simplifica. Y a nosotros nos educan para hacer las cosas complejas y ver que las cosas no son blancas sobre negras, y cuando algo se simplifica demasiado nos alarma, ¿no? Y es difícil hacerlo. Y es difícil encontrar el vocabulario y el tono. Hay un historiador francés muy famoso llamado Pierre Villard que dijo que la historia para lo que servía era para leer el periódico y que no te engañen. Bueno, es una frase que siempre me ha gustado, pero es que ahora casi nadie lee el periódico. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que todo va muy deprisa y la manera de la que nosotros tendríamos que ajustar el esfuerzo para hacer accesible lo muchísimo que se ha escrito y se ha aprendido en estos últimos años. Los historiadores españoles, pero no solo los que trabajan sobre Al-Ándalus o la España musulmana o lo que quieras llamar, también los que han trabajado sobre la España altomoderna o sobre España contemporánea, se ha escrito en estos años libros importantísimos. Pero luego sale un señor que es periodista o que es divulgador. No, o que ha salido disparado de un partido político al que ya no quiere pertenecer y suelta lo que quiere, y eso se vende como churros. Porque la literatura de combate y la literatura que suscita emociones vende más que aquella que dice, mira, las cosas son complicadas y esto de la convivencia entre tres religiones es verdad que produjo logros culturales maravillosos, pero también ya al tiempo produjo mucho conflicto, y el conflicto y los logros culturales no son incompatibles, muy a menudo se dan juntos. Este tipo de afirmaciones es más complicada de conseguir que a la gente le interesen, o a lo mejor no lo estamos haciendo suficientemente bien. Te decía, retomando lo que decía anteriormente al respecto de los historiadores, que siempre podrá venir alguien y achacaros que vosotros lo que hacéis es interpretar, igual que los demás interpretan, vosotros también interpretáis la historia. Bueno, claro que nos lo dirán, claro que nos lo dirán. La historia tiene un método muy riguroso, que desacredita a esos publicistas que están haciendo opinión y que se han leído unos cuantos libros de aquí o de allá. La historia se hace con fuentes primarias, hay que ir al documento y al archivo, hay que contrastar la información, hay que buscar información de diversos lados, de víctimas y culpables, de vencedores y vencidos. Hay que hacer también con métodos bien apurados unos análisis del discurso, es decir, qué está diciendo este señor cuando dice esto y en qué contexto, porque incluso los elementos jurídicos, los documentos jurídicos que parecen los más asépticos, ¿no? Uno va a presentar una demanda o uno va a presentar una queja, yo no sé, en un tribunal del siglo XVI, y su discurso está condicionado porque se quiere congraciar o porque quiere presentar como un accidente algo que tenía planeado o porque quiere señalar como calumnia. Es decir, que uno tiene que adquirir
elementos rigurosos para hacer un análisis del discurso y para contrastar las fuentes primarias. No es interpretativa la historia. Otra cosa es, y ahí a lo mejor me dices que me contradigo, otra cosa es que los historiadores, todos nosotros, estamos condicionados por el contexto en el que vivimos. Exacto. Y por el contexto intelectual en el que nos criamos, que produce que tengamos una serie de marcos intelectuales y que a menudo demos por adquirido o por obvio cosas que necesitan ser perpetuamente revisadas y que de hecho son revisadas. Pero un texto histórico bien hecho desde el punto de vista profesional, sí, independientemente de la ideología del que lo escribió, es un texto interesante, valioso y útil. Conforme con tu descripción. Al principio, cuando hablé de aquella lectura que hice del Corán en castellano, dejé la anécdota a medias. Decía que en varios pasajes aparecían uno que los hombres pueden tener muchas mujeres, en otro que solamente podían tener una, y otro que los hombres solamente pueden tener una, pero mamá puede tener muchas mujeres. Eso lo dejé a medias porque ahora viene la segunda parte. No recuerdo exactamente en qué país estaba, pero sí recuerdo que mi interlocutor era una mujer egipcia y musulmana, pero que se había criado y había estado mucho tiempo en Occidente. Y mientras yo hacía el mismo comentario que te he hecho a ti, ella me hizo el siguiente comentario. Ten en cuenta que eso que acabas de decir, si las personas que están aquí te entendiesen, te linchaban. El mismo comentario que te he hecho a ti. Y eso me llamó la atención. Y te estoy hablando, pues, a lo mejor del año 2000. Sí, pero mira, de ahí de nuevo vamos a las diversas coyunturas. Los últimos 20 años, o quizá algo más, han visto surgir un fenómeno que va más allá del fundamentalismo religioso, que es el Islam político. Correcto. Y el Islam político es un Islam militante, intransigente y de combate. No es la única religión que ha recurrido a un fundamentalismo y a un político, ¿no? Se puede encontrar entre los que parecían más alejados de ello, como los hindúes bajo el partido de Modi, o no hablemos de Israel, porque Israel es un ejemplo clarísimo, o los evangelistas, lo que llaman el cinturón de la Biblia de Estados Unidos. Ahí también uno tendría que tener mucho cuidado si dice en público una serie de cosas. Pero también hacías antes referencia a la legislación sobre el divorcio y todo esto. Es correcto, sí. Que está muy bien escrita en el Corán. Sí. Pero es que además el Islam tiene un aparato legal desarrolladísimo desde la Edad Media y con una casuística y una casuística, unas excepciones, unas definiciones apuradísimas cuando quiero decir muy rigurosas, muy acendradas en su formulación y en su vocabulario. Ahora te dicen la Sharia y que se apedrea a la mujer adúltera. Bueno, el derecho musulmán clásico es mucho más complejo que todo eso, porque lo que han hecho los fundamentalistas es volver a un pasado, a lo que ellos interpretan como un pasado remoto absolutamente puro, y creer que eso es lo que debe primar en los tiempos actuales. Es decir, es de nuevo una búsqueda de unas esencias y de un pasado infinitamente puro, que luego está pues también atizado por una situación geopolítica y por una serie de guerras e invasiones que han causado
unos sufrimientos indecibles y una humillación inimaginable en muchos países musulmanes actuales. No lo justifico, solo digo que hay ahí una cantidad de factores implicados muy grande. Ajá. No me gustaría dejar... perdón. Y querría de nuevo volver a decir que esos factores y esos ingredientes, ¿no?, y esa construcción del Islam político no debe nunca considerarse como la esencia del Islam. No debe considerarse que todo musulmán es ese tipo de musulmán o lo ha sido siempre. Uh-huh. Y lo va a seguir siendo. Decía que no me gustaría dejar de hablar de algo que has mencionado al comienzo de nuestra conversación y que me interesa mucho, que es la Inquisición, a la que tú has dedicado muchísimas horas de investigación. Y existe, creo, si generalizamos, y toda generalización, igual que todo resumen son inexactos, de la Inquisición sabemos poco. Y lo que sabemos suele ser lo que vemos en las películas. Y yo te quiero preguntar al respecto de esta corriente que hay ahora, que dicen que la Inquisición no fue tal Inquisición, que fue muy benévola respecto a otros países. Sí. Pero es porque estamos teniendo este nuevo resurgir, ¿no?, de una historia nacionalista que pretende que lo que lucha es contra la leyenda negra. Exacto. Uh-huh. Pero es una leyenda negra que, digamos, crean esos mismos publicistas para luego alzarse contra ella. Porque tú dices que la Inquisición es desconocida, en absoluto. O sea, a ver, ¿cuándo se comenzó un verdadero renuevo de estudios sobre la Inquisición? Al principio de los años 80 o en el 70 y muchos. Grupos enteros de historiadores metidos en el Archivo Histórico Nacional mirando papeles y papeles de Inquisición. Se saben muy bien sus procedimientos, se sabe muy bien el funcionamiento de los distintos tribunales, se conocen muy bien, se han hecho estadísticas sin fin, el procedimiento jurídico conocidísimo, se han hecho monografías sobre distintos grandes inquisidores y cómo funcionaban y con quiénes discutían y si se peleaban con los teólogos o con Roma. Es decir, se sabe muchísimo. Pero te decía antes, perdona que te interrumpiera, precisamente me estoy refiriendo a eso, porque tú como conocedora, y muchos colegas tuyos que también lo son, pero es un ámbito, creo, muy reducido. Yo me estoy refiriendo a la mayor parte, a la población, a los ciudadanos. Bueno, claro, esto es lo mismo que venimos hablando a lo largo de toda esta charla. Desde Al-Ándalus a la Inquisición. No, hay mucho conocimiento ahí y hay muchísimo trabajo hecho. ¿Cómo percola? Exactamente, a eso me refiero. ¿Cómo cae del percolador de la cafetera eso? ¿No? Esto es un gran problema y es una dificultad. Y no lo estamos haciendo suficientemente o suficientemente bien. Por eso te preguntaba por la Inquisición, tú que la conoces también. Para las personas que no sean historiadores, ¿qué dirías al respecto? ¿O qué te gustaría dejar dicho? La Inquisición es una institución creada, sobre todo por Fernando el Católico, durante el periodo de los Reyes Católicos, en apoyo de la monarquía y siempre en apoyo del poder político, que dura hasta el siglo XIX y que afecta a todos los territorios de la monarquía hispánica, incluido Portugal. Hay tribunales de la Inquisición en Goa y hay tribunales de la Inquisición en Lima, y los hay en Cuenca, en Murcia, en Toledo, en Logroño. Es decir, es una institución de una importancia enorme y que tiene una repercusión enorme. Tiene una repercusión enorme porque crea un clima de temor, de vigilancia y de delación permanente. Cuando los nuevos defensores de la Inquisición dicen, bueno, no quemaron a tantos judaizantes y a tantos islamizantes, porque no queman judíos y moros,
La Inquisición no procesa a judíos y moros, procesa a conversos, es decir, a cristianos de origen judío o musulmán, que son acusados de revertir o practicar algunas de sus antiguas religiones y por lo tanto ser apóstatas. Pero persigue heréticos, desviantes, sodomitas, bígamos, gente que dice que tener sexo con una mujer soltera si ella quiere no está mal, gente que dice no existe el alma, solo existe nacer y morir como las bestias, gente que dice prefiero irme a mi huerta un rato que tener que ir a misa a oír a ese cura que me vende las indulgencias. Es decir, lo que sí tienen razón los que defienden a la Inquisición es que procesaron a más cristianos viejos. Es decir, es la creación de una ortodoxia y el intento de plasmación de una ortodoxia. Yo creo que si duraron tanto tiempo es porque en realidad nunca tuvieron éxito del todo. Ajá. Pero crearon un clima de temor y de delación increíble. Y de censura y de autocensura. Y también crearon algo terrible, y es que la culpa de los hijos, de los considerados culpables, recaía hasta la cuarta generación. Es decir, hijos, nietos, bisnietos, de los que habían sido penados por la Inquisición, eran inhábiles para cualquier oficio público. Es decir, caía realmente un estigma extraordinario. Como en todas instituciones totalitarias, esto fue manejado por élites en conflicto para cargarse a un rival político o por mercaderes para cargarse a un rival más rico, ¿no? Es un instrumento terrible que pervierte y corrompe y marca un ambiente social durante mucho, mucho tiempo. ¿Que quemaron a 5.000 personas? Es que eso es poco. No sé si son 5.000, la verdad, no sé el número, ¿no? Pero son mucha gente. Se hace en público, con un gran espectáculo público. Es una especie de sacrificio humano. Sí. Quemar a una persona viva en público, donde va todo el mundo con los niños, ¿no? A ver a un hombre retorcerse y agonizar durante rato y rato en las llamas y aullar, ¿no? Existen descripciones. Sí. Todo esto impone una violencia y una barbarie extraordinaria. No tienen más que asomarse a esta exposición de Goya tan fantástica que hay ahora en la Real Academia de la Historia. Fue chocante para mucha gente de sus contemporáneos. Bien, todo programa tiene su comienzo y su final, y me gustaría hablar de muchísimas cosas más contigo, sobre todo porque las conoces muy bien, pero tenemos que terminar y hay siempre una sección que es fija, que hago las dos mismas preguntas y la misma petición a todos los invitados. La primera de las preguntas: si tuvieses que recomendar un libro que todo el mundo debería leer antes de morir, ¿qué libro dirías? Uy, esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Uno tendría que estar leyendo libros hasta el momento de morirse todo el tiempo. Es lo mejor que nadie puede hacer, leer todo tipo de libros. Y además, ¿por qué libros me preguntas? ¿Una novela, un ensayo? Lo que tú creas ¿qué libro recomendarías? Pues mira, yo acabo de leer ese que te he mencionado de Eduardo Manzano, de España Diversa, y lo recomiendo. Muy bien. Pero como hemos estado hablando de la Inquisición, un libro que a mí me marcó en su día, cuando era joven, y es un libro que se encuentra en cualquier librería y está al acceso de cualquiera, es un libro de un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, y el libro se llama El queso y los gusanos. El queso y los gusanos. Tomo nota, no lo he leído. Está hecho
sobre el proceso inquisitorial de un molinero italiano en el siglo XVI, que decía que el cosmos era como un queso y los seres humanos no éramos más que gusanos. Él también creía que no existía el alma ni la vida del más allá. Y es un libro maravilloso. Y aprendes sobre la Inquisición y las consecuencias y los aspectos de que exista una institución así, de una manera... Y es apasionante, lo lees como una novela. Muy bien. Y ahora, lo mismo trasladado a la música. Si tuvieses que recomendar una música que alguien debería escuchar antes de morir, ¿qué música dirías? De nuevo, se me ocurren muchísimas, pero aquí con menos seguridad porque yo no soy una persona muy musical. Yo las dos últimas cosas que he estado oyendo con gran disfrute y aprovechamiento es las variaciones Goldberg de Bach y la canción de los Beatles que abre el disco de Abbey Road, que yo creo que se llama Come Together. Sí. Para pasar un buen rato, pero no pretendo, ¿no?, estarle descubriendo a nadie nada que no sea súper evidente, pero es que esas cosas evidentes lo son porque han proporcionado placer y solaz a mucha gente. Y ahora, tú que eres historiadora, si alguien dentro de 500 años o de 1000 años pudiera escuchar tu voz ahora, en mayo de 2024, ¿qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente pudiera escucharte dentro de muchos siglos? ¿Qué querrías dejar dicho? Querría dejar dicho que no existe el legado, que no somos herederos de nadie ni responsables de las actuaciones de aquellos que nos precedieron, que nosotros podemos ser responsables y actuar sobre el mundo en el que vivimos, y el que conozcamos la historia no quiere decir que sea una carga o un legado del que tengamos que hacernos cargo. Pues Mercedes, muchísimas gracias por haber participado en Sapere Aude. Lástima que no tengamos más tiempo para hablar de muchas cosas más porque me interesan. Podríamos haber profundizado mucho más, pero de lo que se trataba era de dar un pequeño matiz o un pequeño comentario a ese vasto, amplísimo ámbito de la historia y en concreto del Islam. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a quien me esté escuchando.